SER Podcast. En la cadena SER. La hora extra. Con Dani de la Fuente. Qué soledad tan sola te inundaba en el momento en que tus personales amigos de la vida y de la muerte te rodeaban. Qué manera de alzarse en un abrazo, el odio, la traición, la muerte, el lodo. Lo que constituyó tu pensamiento ha muerto todo. Qué vida quemada, qué esperanza muerta, qué vuelta a la nada, qué fin. Un cielo partido, una estrella rota, rodaban por dentro de ti. Llegó este momento, no hay más nada. Te viste empuñando un fusil. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra con Pablo Milanés cantando a Salvador Allende en su combate por la vida, a un día de que se conmemoren los 50 años del golpe de Estado en Chile. El 11 de septiembre de 1973, el presidente Salvador Allende moría defendiendo la democracia de su país mientras los militares se hacían con el poder a punta de fusil. Un día trágico que marcó la historia de un país y que ha dejado un recuerdo muy emocional en la memoria de generaciones de chilenos, y no solo, gracias también a la cultura, a la música, a las canciones, a las representaciones teatrales chilenas. Qué manera de quedarse tan grabada, tu figura ordenando nacer. Los que te vieron oyeron decir, ya no te olvidas. En 1973 la política y la democracia fueron derrotadas y hoy Chile, 50 años después y salvando las distancias, sigue profundamente dividido, al igual que España. Ahí quedaron afectos atrapados, traumas, miedos, esperanzas, recuerdos encapsulados. Para liberar y para sanar todos estos sentimientos enquistados hay que comprender la historia, también para no repetirla, como advertía este verano la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Y es el mismo mensaje que nos ha trasladado a la hora extra la escritora Isabel Allende, sobrina del presidente. Cada aniversario para mí es igual, cada vez lo recuerdo de la misma manera. El que sean 50 años o 25 o 49, para mí es lo mismo. Ha sido muy importante en los últimos tiempos y creo que esto va a ser lo que va a ocurrir para el aniversario de estos 50 años, que haya una revisión de la historia, que salgan a la luz, se le recuerde a la gente lo que pasó. Y no se le eche tierra como se le echó por 20 años. Cuando tuvimos el aniversario de los 30 años del golpe militar, hubo una ola de información y ahí empezaron a salir a la luz cosas que se habían mantenido ocultas hasta entonces. Ahora ya todo se sabe, pero hay que recordárselo a la gente, que no se les olvide. Y creo que será importante porque coincide también con que en diciembre vamos a tener otra nueva constitución, supuestamente. Entonces, que la gente recuerde bien lo que pasó. Isabel Allende es una férrea defensora de la memoria a través de sus novelas históricas, porque se puede recordar el pasado a través de los libros de historia, pero también gracias a la novela histórica, a esas ficciones que nos atrapan con un contexto, un trasfondo real. Es lo mismo que nos propone Carlos Tromben, periodista de investigación y novelista chileno. Ediciones B acaba de publicar Allende, una novela en 5 actos. Cada parte comienza con una locución de Allende, con una voz de Allende, de un Allende peculiar. Parece que estuviera hablando desde el más allá a la protagonista, le habla a ella, compañera, y le va mostrando las vicisitudes y esperanzas de su gobierno. Entonces, por eso primero Allende habla, después escucha, después vacila, sueña, hay un sueño, Allende te cuenta un sueño. Un sueño muy, muy particular, porque es un sueño medio feliniano, en que Allende es protagonista y se encuentra con todas las mujeres que amó o que quiso como madre, hermana, novia, amante, esposa, hijas, ¿no? Entonces todas esas mujeres como que se vuelven a preguntarle a Allende, bueno, ¿qué pasa, Allende? ¿Qué está pasando acá? Como que lo reciben en una especie de logia masónica a todas las mujeres de su vida, ¿no? Allende, y al final Allende se despide.
¿no? Entonces, por eso esos 5 actos. El libro está narrado por una mujer que era una niña cuando el golpe y que recuerda con sus hermanas esos años tan complejos e intensos, desde el invierno del 71 hasta el invierno del 73. Había un poco de memoria personal, ¿no es cierto?, de cómo era la televisión, las modas, cómo se vestían las mamás, con los peinados de la época, y eso reforzado con investigación, hartas entrevistas a protagonistas de primera línea política, de segunda, personajes que estuvieron en las militancias de la época. Entonces eso configuró una novela un poco distinta a las anteriores. Allende, una novela en 5 actos, es un retrato de época en el que se cruzan figuras como el Che Guevara, Michel Foucault y Jacques Derrida, y en el que se cuenta la efervescencia política y social de aquellos años convulsos. De alguna manera la novela entrega cierta flexibilidad, cierta autonomía a la hora de plantear algunas cosas, ¿no? Lo tienes que validar todo en el periodismo, ¿no? Validarlo con fuentes, con citas al pie, para llegar a alguna afirmación. En cambio, la novela tiene entresijos donde uno puede depositar ciertas inquietudes, ciertas posibilidades, ¿no? Ciertas hipótesis, ¿no? Y el lector las va a comprar o no en función de cómo está descrito, cómo están planteadas las vicisitudes de los personajes. En este caso, por ejemplo, la relación de Allende, un personaje importante de la novela, es el guardaespaldas. Un guardaespaldas muy relevante en el primer periodo de Allende, el primer año, ¿no? Porque era un ex militar, en la realidad, y yo tomé ese personaje y lo ficcionalicé un poco, porque hoy en día es un detenido desaparecido, se fue del grupo de amigos presidenciales en el año 72, estuvo involucrado con una serie de acciones desestabilizadoras de Allende, como las tomas de Peñalolén, en que estuvo metido el Guatón Romo, que era un doble agente. Entonces un personaje muy ambiguo que transitó entre el ejército, el MIR, el Partido Socialista, habría ido a La Moneda a combatir el 11 de septiembre, hay algunos testimonios de la Payita que dice que lo vio ahí, otros que dicen que no lo vieron, y Puerto Corto era un detenido desaparecido. Entonces una biografía así de compleja tiene muchos puntos grises y negros, entonces solo se podía abordar por la ficción en los tiempos de desarrollar una novela. O sea, yo pretendo después investigar más sobre el personaje y hacerlo periodístico, ¿no? Pero en este momento era la ficción la que podía darme las herramientas más... No es una biografía, no es un ensayo político, es una novela histórica, insiste Carlos Tromben en declaraciones a La Voz de los que sobran. Pero también tenemos 2 biografías para entender ese momento, 2 biografías del escritor y también periodista de investigación alicantino Mario Amorós, un férreo defensor también de la memoria. La primera sobre el cantautor y director teatral Víctor Jara, la segunda sobre Salvador Allende, y que reivindican la importancia de la cultura en la memoria individual y colectiva de un país. Con Mario Amorós ha charlado Pepa Blanes. Levántate y mira la montaña. La memoria va ligada al compromiso del historiador Mario Amorós. En sus biografías publicadas se ha encargado de reflejar a personajes de la historia reciente. Este último año, el periodista alicantino se ha centrado en las figuras del Chile del gobierno de la Unidad Popular, Víctor Jara, y el presidente Salvador Allende, ambos muertos como consecuencia del golpe de Estado del dictador Augusto Pinochet. 2 biografías que ayudan a entender esta conmemoración y revisión de aquello que sucedió hace 50 años, el golpe violento contra un gobierno democrático por parte de fuerzas de extrema derecha y del neoliberalismo, un golpe que en España causó conmoción. Hay hechos que marcan a generaciones, ¿no? Un compañero de Víctor, Rolando Alarcón, grabó en los años 60 en Chile un disco llamado Canciones de la Guerra Civil Española. Esas canciones educaron a la generación de Salvador Allende y a esa generación de militantes políticos chilenos, ¿no? En torno a la solidaridad con la República Española, y el recuerdo de la República Española fue determinante. Para muchas personas en España fue muy importante el golpe de Estado en Chile, esa esperanza que tenían quienes luchaban por la democracia en España en condiciones tan difíciles a principios de los años 70, se vio aplastada en Chile, la esperanza de un cambio social democrático, que era lo que planteaba el presidente Salvador Allende. Por eso esa experiencia histórica perdura, por eso septiembre será un mes muy intenso. El 11 de septiembre de 1973 ocurría el suicidio del expresidente de Chile, Salvador Allende, ante el asedio armado al Palacio de la Moneda. Allí murió y allí dio su último discurso que todavía hoy pone los pelos de punta y que es, según Amorós, el broche final a una carrera política única. Fue algo impresionante eso, yo lo he estudiado también, donde hay un sacerdote, hay varios sacerdotes españoles, Antonio Vidó y Joan Alsina, que también fueron asesinados, y todo el tema de la cultura, la nueva canción chilena, la editorial Quimantú en el terreno cultural también fue una experiencia formidable, ¿no? Y la figura del presidente Allende,
que resuenan todavía hoy sus discursos de las Naciones Unidas, el discurso último del Palacio de la Moneda. Todo eso hace que sea un proceso histórico vivo que merece ser recordado, porque es un proceso donde los valores del presidente Allende, las causas que orientaron su vida, tienen una absoluta vigencia en este mundo tan difícil nuestro del siglo XXI. Bueno, todavía tiene sentido recuperar esos valores y esas causas de Salvador Allende. La figura de Allende aparece en este ensayo editado por Capitán Swing, que habla de su infancia, de su muerte y de su legado. Un legado que no solo fue político, sino también cultural. Ahí está una reivindicación del folclore del pueblo chileno que tuvo en Víctor Jara una de sus máximas figuras. Y es en ese mundo campesino donde ese niño de 5 o 6 años ve a su mamá cantar, participa en las jornadas de trabajo de los campesinos, ve a los campesinos cantar. Ese tesoro de la música folclórica chilena se quedó en Víctor Jara para siempre. Él tocaba la guitarra como tocaban la guitarra los campesinos de esa zona de Chile. Y curiosamente y trágicamente, el último disco que Víctor alcanzó a grabar en septiembre del año 73, Canto por Travesura, es un disco que recupera canciones campesinas anónimas de varias partes de Chile, y que Víctor, en una de las últimas entrevistas que dio, destaca como la importancia de recuperar el canto campesino, ¿no? Ese legado musical creador de su pueblo que él quería realzar y llevarlo a un disco y situarlo en el papel que le correspondía. Lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba. Amorós también ha publicado un bello ensayo sobre el cantautor, una biografía que ha sido un desafío documental porque une la parte judicial contra esos militares ya condenados y la parte cultural. Jara fue también un precursor del teatro chileno. Como Víctor, que el año 65 fue reconocido como el mejor director de teatro de Chile, decide el año 70 dejar su trabajo estable como profesor de teatro y como director de teatro en la Universidad de Chile y volcarse en la creación musical al calor de la campaña presidencial de Salvador Allende de aquel año 70. Fue un proceso, diría, hasta traumático. Los testimonios de sus compañeros de trabajo nos hablan de un Víctor preocupado por una decisión que era trascendental en su vida, porque él amaba el teatro, fue su puerta de entrada en la cultura. Fue un proceso difícil para él y finalmente lo decide, ¿no? Y como también, por ejemplo, los viajes por el mundo. Víctor recorre, antes como director de teatro, Europa y América Latina, pero sobre todo a partir del triunfo de Allende, él, Quilapayún, Inti Illimani, Ángel Isabel Parra, recorren América Latina y países también en Europa como, entre comillas, embajadores culturales del gobierno del presidente Allende. Víctor, por ejemplo, irá a México a finales del año 71, en un momento en el que coinciden en México DF Víctor Jara y Julio Iglesias. Y es muy interesante ver en la prensa mexicana en aquellos días, en el diario Excelsior, que está aquí en la Biblioteca Nacional de Madrid, ver las grandes páginas de publicidad de los conciertos de Julio Iglesias y cómo Víctor Jara aparecía en un espacio mucho más breve, ¿no? Pero esos viajes por el mundo, Argentina también, que hablan del compromiso de Víctor, cómo él compartía con personas de otros países la esperanza que el gobierno de la Unidad Popular significaba en aquel momento para el pueblo chileno y para otras muchas personas fuera de Chile, ¿no? Para Amorós, el caso de Víctor Jara y cómo se convirtió en algo mediático, pues estrellas como Bono de U2 o el Papa denunciaron su asesinato político, tuvo que ver con la lucha de su esposa. He intentado en esas páginas recuperar su trayectoria personal, su trabajo como creador y hablar de ese legado político y musical que es universal, porque evidentemente canciones como Te recuerdo, Amanda, Luchín o Plegaria a un labrador son canciones conocidas en muchos países, canciones muy queridas, se conmueven todavía hoy tanto tiempo después a quienes las escuchan. Hoy esa memoria está más viva que nunca y la cultura es el vehículo para que así siga siendo. De los libros, las canciones y el teatro al cine, al audiovisual, este fin de semana se ha estrenado El Conde, una película escrita y dirigida por Pablo Larraín y que nos presenta al dictador, a un Augusto Pinochet vampiro de 250 años que busca la muerte. Con el chileno ha hablado también en Venecia Pepa. Maldigo el alto cielo,
la estrella con su reflejo. La cultura chilena lleva tiempo sacando los monstruos de la dictadura y el golpe militar. Si hay un cineasta que se ha empleado a fondo en ello en la última década, ese es Pablo Larraín. Y crecí durante una dictadura y luego viví muy de cerca, ya siendo un adulto, la transición a la democracia. Pero sí, yo creo que estamos muy divididos, muy partidos. Me pregunto qué pasa con mis hijos, digamos, ¿no? Con el futuro de Chile. ¿Qué percepción tienen ellos? Yo creo que ellos están agotados del tema, no entienden bien por qué se vuelve y se vuelve a hablar del tema. ¿Por qué los adultos, nosotros, hablamos tan continuamente de la figura de Pinochet? Yo creo que es porque nos tiene sumamente divididos y porque, por muy increíble que así sea, hay personas que todavía lo recuerdan y resaltan su legado, su memoria, siendo probablemente una persona que está sentada a la misma mesa con Franco, Hitler y Mussolini. Perteneciente a una generación que no vivió el golpe, que no conoció a Allende y de familia conservadora, su cine ha ido mostrando la violencia de Pinochet desde ámbitos muy diversos. Una morgue en Postmortem, desde los abusos de la Iglesia en El Club, desde la manipulación mediática en No, y ahora lo hace con la sátira El Conde. Yo no quiero vivir 250 años más. ¿Por qué no? Porque me trataron de ladrón. A un soldado se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón. ¿Pero robaste o no? Yo vine para acá porque dijeron que iban a repartir plata. Eso te lo dije yo para convencerte, imbécil. ¿Y entonces no van a repartir nada? Buenas tardes. ¡Buenas tardes, general! También es verdad que yo cometí errores de contabilidad. Presentada en el Festival de Venecia y que llega a algunos cines esta misma semana y a Netflix lo hará el próximo día 15, en la película Larraín convierte al dictador en un vampiro. Estuve estudiando su caso judicial. Dice que usted ordenó el asesinato y la desaparición de miles de chilenos. Yo. También hay dinero mal habido. Mis hijos no saben trabajar y yo no quiero que se mueran de hambre. Claro. Pero no vaya a pensar que yo soy un ladrón. No. La impunidad provoca inmortalidad en el imaginario y en la historia. Chile cumple 50 años, ahora estos días, con el golpe de Estado, y la figura de Pinochet está más viva que nunca. Es una figura divisoria y que tensa la realidad de nuestro país y de nuestra región, de alguna manera. Y eso probablemente tiene que ver con que, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en Argentina o en Uruguay, que sí pudieron juzgar a sus dictadores. Nosotros no pudimos, y Pinochet murió completamente libre y millonario y jamás pagó por sus crímenes. Y eso lo hace una figura eterna. Y esa eternidad nos pareció interesante conectarla con la figura más emblemática de todas, que desde la impunidad por lo menos, y la eternidad, que es la del vampiro, ¿no? Que es alguien que necesita matar para vivir. Pinochet en blanco y negro como un ladrón en una película que alerta sobre la necesidad de la memoria. Que hay ciertas personas que creen que Pinochet no debe ser filmado. Hay ciertas personas que creen que su figura no debe ser filmada o nunca o que todavía es muy reciente. Yo creo que el mal sí puede y debe ser filmado. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera. También sobre memoria, la íntima y la colectiva, habla Maite Alberdi en un documental que es una historia de amor entre una pareja dedicada al periodismo, a la cultura y a escribir la historia de Chile. El problema es que él sufre Alzheimer. Paulina, hacer este libro tomó 6 años de mi vida. Para mí es muy importante y por eso te lo quiero regalar hoy. Aquí hay dolor. Está denunciado el espanto. Pero también hay mucha nobleza. La memoria sigue prohibida, pero este libro es porfiado. Los que tienen memoria tienen coraje y son sembradores, como tú, que sabes de la memoria, tienes coraje y eres sembradora. Con todo mi amor, Augusto. Si hay una figura clave para entender la historia de Chile en el cine es Patricio Guzmán. El cineasta logró rodar mientras ocurría el golpe de Estado y sacar las cintas a escondidas para luego estrenar en Europa La Batalla de Chile. Está mi tío Ignacio, quien me guardó la película. Yo fui a su casa a dejarle los rollos. Primero, semana a semana,
y después ya todo lo iba a dejar allí. Teníamos un baúl en un rincón y solamente yo sabía que existía ese baúl. Y allí estaba todo el material virgen, todo el negativo, que era fundamental. Y bueno, entre los dos sacaron el material de la casa de mis tíos en un furgón grande, lo metieron todo allí y se fueron a la embajada de Suecia. Guzmán, que ahora verá cómo sus películas se reestrenan en Estados Unidos, ese país que apoyó a Pinochet, dejó también otro documental, El primer año, sobre el gobierno de Allende. Le 4 novembre, le gouvernement populaire fête sa première année d'existence. À cette occasion, le président Allende annonce la visite imminente au Chili du premier ministre de Cuba, Fidel Castro. La música, el cine, el teatro, del que, como decíamos, Jara fue un precursor antes de agarrar la guitarra, renovando la escena y la dramaturgia, y también la literatura. Ahora el país se enfrenta a un momento decisivo, mientras recuerda aquel hecho violento que sucedió hace 50 años y mantiene viva la memoria de un país que debe mirar al futuro, cambiar la constitución neoliberal de Pinochet y seguir ensanchando la igualdad y la libertad. Hay toda una generación de gente mucho más joven que yo que hacen películas de la realidad, que hacen películas de lo que está pasando o crean películas muy cerca de la ficción, pero de hechos que son en el fondo documentales. Eso continúa. Una nueva generación de artistas, nos decía Patricio Guzmán, e intelectuales, que será la encargada de contar de ahora en adelante el presente y el futuro de Chile, que tiene una historia demasiado parecida con la nuestra. Mi cuerpo es real, mi lengua es real. La hora extra, con Dani de la Fuente. También nos ofrecen mirar al pasado Ernesto Caballero y Karina Garantibá. Ortega es un texto escrito por ella y dirigido por él, la nueva creación del colectivo Teatro Urgente, con el que han inaugurado temporada en el Teatro Quique San Francisco de la capital. Ortega es una comedia en la que una pareja de mediana edad decide deshacerse de una colección de libros de José Ortega y Gasset. A partir de esta decisión van a atravesar una serie de sucesos que harán imposible o casi imposible poder deshacerse de los libros. La protagonista de la historia es Joana, una mujer que está atravesando una crisis y que ha decidido retirar de su casa todos los objetos que considera que ya no son útiles. Su antagonista es Óscar, es su pareja, que tiene miedo de deshacerse de los objetos porque piensa que va a perder parte de su memoria, de su identidad, y que toda la vida que han construido juntos se puede ir en esa decisión. A partir de este conflicto van a vivir una serie de aventuras y de sucesos, algunos disparatados, que están llenos de humor, de poesía, que son psicológicos, quizás algo filosóficos, y que finalmente, como paradoja, van a hacer que estos libros, esta colección de libros, despierte y vuelva a la vida. Protagonizada por Ana Ruiz, Alex Gadea y Alberto Fonseca, Ortega es un juego teatral que plantea dilemas existenciales sobre nuestro presente. Un juego divertido, un juego con un humor inteligente, un humor socarrón, a partir de situaciones cotidianas, domésticas, muy reconocibles, y que sin embargo pues todas contienen una carga de profundidad que enlaza con muchas de las tesis y muchos de los planteamientos del filósofo madrileño. Que representa ese legado, que hacemos con nuestro legado, que hacemos con nuestro pasado, que hacemos con nuestra historia, porque al final hay dos personas que vuelcan en una colección de libros todo lo que podrían ser los dilemas existenciales. Y al mismo tiempo, y Ortega en ese sentido también previene de que esa mirada al pasado no tiene que ser una mirada rígida, el pasado no tiene que ser una especie de estructura fija, claro, idealista, sino que se contempla y la debemos contemplar siempre en función de nuestra circunstancia presente. Un legado, un pasado, unas ideas, una memoria y una historia, la de Ortega y Gasset, una de las grandes figuras del pensamiento contemporáneo. Un republicano liberal, representativo de eso que se ha dado en llamar la Tercera España y que sufrió la incomprensión, cuando no el rechazo de dogmatismos de uno y otro signo. En un momento dado hizo del silencio un elocuente manifiesto contra las trampas del dogmatismo imperante en su tiempo.
Del silencio de Ortega a Después del silencio, de la brasileña Cristiane Jataí, que estrena en el Centro Dramático Nacional esta pieza sobre la resistencia que cierra su trilogía sobre la violencia. Después del silencio reflexiona sobre el racismo y el capitalismo, la violencia colonial, la Amazonía y el ecologismo, o los ascensos del fascismo, como el de Bolsonaro en Brasil, y también la respuesta que dan a la censura tanto el periodismo como la cultura. Jataí ya nos presentó en La Hora Extra esta obra hace un año, cuando se estrenó en el Festival Temporada Alta. Tienen toda la información del montaje en nuestra página web. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré ese idilio y aquellas dulces horas. La Hora Extra. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Claudio Tolcachir, bienvenido a La Hora Extra. Muchas gracias por el espacio y por invitarme. Un gusto tenerte aquí. Claudio es actor, es director de teatro, es docente, es dramaturgo, es fundador de la compañía Timbre 4. Vienes a presentarnos Rabia, una adaptación de la novela del también argentino Sergio Vicio, y que supone el primer estreno absoluto de la nueva temporada teatral de La Abadía. Entiendo por lo que has comentado que no ha sido muy difícil convencerte. Te ha pasado lo que a Sergio Peris Mencheta, que le dijo a Juan Mayorga: oye, hay que hacer Cielos de Wajdi Mouawad, y le dijo: estupendo, pero tienes que hacerla tú. Y creo que algo parecido ha pasado contigo. Le dijiste: hay que hacer Rabia, oye, estupendo, pero deberías actuarla tú. ¿Sabés que sí? Y yo te juro por mí mismo que no lo pensaba. Tengo las notas y digo, tiene que ser, aparte imagínate que el primer mensaje es, tiene que ser para un actor joven muy bueno. Bueno, no, entonces cambió todo. Yo le llevé la novela para que la leyera, entonces me dice, bueno, contámela. Y yo hice algo muy parecido a lo que es el trabajo de la obra de teatro. Empiezo a contarle, elijo por dónde contársela. Y se me queda mirando y me dice, actúa la voz. Él me había visto en una obra que yo vine a hacer. La primera vez que vine a Madrid, a España en general, fue actuando con Daniel Veronese, en una versión de Las Tres Hermanas, que yo era Irina, la hermana menor. Y la verdad es que me dijo, hacelo vos, y me clavó un dardo, porque yo tenía muchas ganas. Rabia nos cuenta la historia de José María y de Rosa, una pareja de novios. Él comete un crimen y se esconde en la casa de los señores donde trabaja Rosa, donde la tienen empleada interna en esa mansión, y escondido sin que ella lo sepa, José María es testigo de todo lo que pasa y lo que le pasa a Rosa. Yo no he leído la novela, pero sí vi hace más de 10 años la adaptación cinematográfica que dirigió Sebastián Cordero, producida por Guillermo del Toro y con ese Sombras de Alberto Cortez que escuchábamos como banda sonora. Supongo que no habrá ninguna irregularidad. Inspector, nosotros no contrataríamos a un inmigrante ilegal. ¿Cuándo fue la última vez que le viste? Por la noche. No me digas que le trajiste a casa, hija. Un asesino. Señora, yo nunca haría eso. No sé qué decirte, Rosa. Me siento profundamente decepcionada. ¿Crees que debería irse? Deja de hablar de ella como si fuera invisible el mundo. No me parece justo que te castiguemos por algo que hizo tu novio. Lo que me preocupa es que vuelva. No creo que lo haga. Si tiene 2 dedos de frente, ya habrá vuelto a su país. Una extraordinaria Martina García interpretaba a Rosa, y la señora a quien escuchábamos era Concha Velasco. Nunca antes se había hecho una adaptación de teatro, o al menos no la he encontrado. No, nunca se hizo. No. Esta adaptación la dirige Lautaro Perotti, que la pasada temporada, por cierto, nos presentaba La Habitación Blanca. Enseguida vamos a entrar en todo de lo que es testigo tu personaje, pero antes quería saber ¿por qué habéis convertido una obra que es muy coral en un monólogo? Porque estás tú solo en el escenario, en esa escalera que lleva a la planta de arriba de la mansión donde tu personaje se esconde y desde la que escucha todo. ¿De dónde surgió la idea del monólogo? ¿Qué fuerza aporta el monólogo a esta adaptación teatral? Mira, yo lo que recordaba de haberla leído, pues yo la leí hace varios años y siempre me persiguió. Intuyo que tiene teatro, intuyo que hacerla en teatro puede ser muy interesante como un monólogo, porque no era interesante representarla, sí hacerla en cine, pero hacerla en teatro, como es muy física y es muy de espacios, porque el personaje
Yo lo que recordaba y lo que más me divierte es que cambia todo el tiempo de puntos de vista, ¿no? Él lo que escucha no lo ve o lo huele, el día, la noche, los escondites, cómo va ganando confianza en vivir a escondidas en esa casa, cómo se las va arreglando para comer, ir al baño, sin que nadie lo descubra. Y por supuesto empieza a desarrollar su vida, su amor, sus celos, su violencia, su ternura. Todo lo que va pasando, como le va pasando, se vuelve una vida de alguna manera normal, pero con un cuerpo ausente. Él es el protagonista de todos los hechos sin que nadie sepa que él existe. Y eso es maravilloso. Entonces, la novela tiene mucha acción, no es una novela reflexiva. Y la forma en que está adaptada, todo desde la mirada de José María, de este personaje, te permite ir viendo cómo, acompañando, descubriendo cómo es su cabeza y viendo cómo se va enfrentando a situaciones que nos decían algunos espectadores que venían, que decís, no, y ahora, que ahí me encanta eso, y ahora, no, y cómo, no, lo van a encontrar. Ese thriller que en el teatro no se puede hacer y que te estés imaginando, es como un gran juego de imaginación la obra. Que vos empieces a crear la imagen junto conmigo, el espacio y la luz, el sonido es maravilloso, y que de golpe empieces a ver lo que yo veo y lo que yo te cuento. Aunque en parte me sucede a mí, sobre todo te tiene que pasar a vos como espectador. Entonces es un viaje de lo que a mí más me gusta del teatro, donde vos ves algo, pero ves mucho más. Detrás de las palabras, las imágenes, los pensamientos. Claro, o sea, conviertes al espectador, al público al final en cómplice, somos casi como voyeristas, solo que no vemos lo que pasa, escuchamos, olemos. Exacto, y vos ves, es muy interesante desde todo punto de vista, desde la acción, todo lo que va pasando, ¿no? Todo lo que va sucediendo como hechos concretos, amores, sexo, asesinatos, o sea, pasa de todo en la novela, nacimiento, bueno, no quiero adelantar. Pero también hay algo muy interesante de ir viendo cómo funciona su cabeza, cómo él va resolviendo, cómo piensa cada uno. Él va conociendo a los demás personajes de la historia por escucharlos. Es muy original el punto de vista en el que uno accede como espectador a la historia. Dale, Rosa, vení. Le pido por favor que no. ¿Qué pasa, Rosita? ¿Me vas a decir que me tenés miedo? Da un poco de miedo, la verdad. No. O sea, bueno, habrá muchas. Está muy bueno, ¿eh? Es lo único que he podido ver hasta ahora. Y bueno, habrá un conjunto un abanico de sentimientos en el espectador, pero también hay momentos bastante creepy. Sí, eso es lo hermoso, porque es muy difícil en el teatro hacer eso. Fue muy complejo y muy, muy hermoso el trabajo de adaptación de una novela de 170 páginas a las 20 que podés hacer en teatro, digamos, para que sea 1:10. Seleccionar, dejar algunas subtramas afuera, para que la evolución de la historia avanzara y no se detenga y sean siempre novedades. Y de pronto la historia tiene unos giros espectaculares, emocionalmente espectaculares, porque uno siempre va contando una historia y bueno, es una novedad. Bueno, él se queda en la casa, es una novedad. ¿Y luego qué? Y empieza cada vez que uno piensa o intuye y luego qué sucede un giro humano. No solo argumental, un giro humano de su relación con los otros personajes y con él mismo, espectacular, absolutamente inesperado. Y de golpe la historia y el monólogo va adquiriendo como una carga emocional absolutamente opuesta a la primaria, ¿no? Que esto es del miedo. Empieza a agarrar un giro emocional que tiene que ver con el amor más profundo y más tierno que te puedas imaginar, que es muy sorpresivo y que permite también mucho humor, tiene mucho humor. Te quiero preguntar cómo es José María, porque claro, hablabas de que habéis reducido una novela de 170 páginas a 20 o 30, y claro, esta adaptación empieza con él ya escondido en la casa. Y en cambio, en la adaptación cinematográfica, por ejemplo, podemos ver cómo la rabia forma parte del sentir de José María, cómo hay unos compañeros de trabajo que acosan a su novia, él los agrede y entonces el empleador, su jefe en la obra, que es español, por cierto, y que lo tiene contratado ilegalmente, le despide. Y él encoleriza tanto que acaba cometiendo un homicidio, se carga
a su jefe y por eso es por lo que se esconde en la casa. Aquí empezáis con José María ya escondido. ¿Cómo es José María? ¿Se explica lo que ha pasado previamente? Eso fue uno de los más lindos descubrimientos que hicimos en la adaptación. Esta adaptación la hicimos junto con Lautaro Perotti, con quien codirigimos, y María Oteiza y Mónica Acevedo, que son el resto del equipo, asistentes y adaptadoras. Empezamos en enero a hacer el trabajo de adaptación. Cada uno hacía su versión. Yo hacía mi recorte, Lautaro hacía el suyo, María el suyo, y después lo juntábamos. Y yo, que era en definitiva quien iba a decirlo, empezaba como a decir, mirá lo que eligió, mirá lo que dejó afuera. Yo le decía, esto afuera no queda, esto vuelve, esto no me interesa. Y así, meses y meses, hasta dejar la línea más fina. De las cosas más lindas fue cuando descubrimos que todo ese primer tercio, digamos, que es la presentación de los personajes, si permanecía era literatura o era cine. Al ser teatro, empieza un hombre que dice, bueno, lo primero que le llamó la atención es que se escuchan muy claro los ruidos de la calle. Entonces empiezas a sembrar una cantidad de preguntas en el espectador. ¿La calle qué? Se escondió ahí. Se escondió en un cuarto en la guardilla. ¿Por qué? Ya, estamos como generando preguntas que después la adaptación responde, ¿no? ¿Quién es? Y va apareciendo. ¿Qué hizo? Y luego aparece. Pero no aparece la información antes de que el espectador se haga la pregunta, y a mí creo que es de las cosas que más disfruto como espectador, que me permitan pensar, imaginar, hacerme preguntas, querer que llegue la información o querer que llegue el cambio antes de que eso suceda. ¿Cómo es él? Está buenísimo que también cada espectador que ha venido ha tenido visiones muy distintas de él. Hay gente que le ha caído mal. Digo, es un asesino. Me dice, sí, es un asesino, pero la verdad que al final lo que eres, bueno, eso me incomodó empatizar con este tipo que hizo todo esto. Para mí lo que más me divierte de él es que él es un obsesivo. Es un obsesivo de cómo se maneja, cómo deja los objetos de la casa. O sea, imagínense que alguien vive en la casa de ustedes escondidas mucho tiempo y logra que no nos enteremos porque deja todo en su lugar y se maneja en los horarios que dormimos o cuando salimos y agarra pedacitos de comida de la heladera y nunca nos enteramos que... A veces nos damos cuenta que hay cosas que cambiaron de lugar, ¿no? En casa. Bueno, en este caso podríamos pensar que hay alguien viviendo con nosotros. Ese planteo ya es muy morboso, ¿no? Como muy, muy divertido. Y él es muy obsesivo, celoso. ¿Y qué pasa si ella se enamora de otro? ¿Y qué pasa si a ella corre peligro y no me pueden ver? Y esto está sucediendo a metros míos y yo tengo que defenderla y no puedo aparecer. Todo el tiempo la situación es maravillosa, es muy rica de jugar y de imaginar. A mí me parece muy interesante cómo, sin hablar de eso, porque no tiene ese rasgo filosófico, aunque creo que profundamente habla de eso, o por lo menos a mí me conmueve, cómo uno se va inventando cosas para hacer. Amar, celar, odiar, vengarse. Como dice Samuel Beckett en Esperando a Godot, tener la sensación de existir. Y yo creo que hay algo ahí muy interesante en todo el recorrido que él hace, porque necesitamos estar activos. Ya no alcanza con sobrevivir adentro de la casa, ni mucho menos solamente escondido en la habitación del cuarto en la guardilla. Necesito más, necesito correr el riesgo, necesito sentir que me necesitan. Enamorarnos es un gran entretenimiento, estar celosos es un gran entretenimiento, cambiar el auto, bueno, matar gente, cada uno con sus costumbres. Pero creo que hay algo ahí muy interesante en cómo él se ve envuelto en una historia desde las sombras, que tal vez la vivió, que tal vez se la inventó en el sentido de que necesitaba que le pasen determinadas cosas. Y ahí yo creo que hay un eje de la historia que a mí me conmueve mucho, como yo a veces pensaba, en esos días en los que pensaba, ¿quién me manda a hacer esto? ¿Por qué me meto en esto? Digo, se ve que lo necesitamos también, enamorarnos de algo que es imposible, que es muy difícil, y angustiarnos y enojarnos y ponernos felices y aterrarnos, porque durante ese tramo de tiempo tuvimos la sensación de existir. Te propone un montón de preguntas
sobre el amor, sobre la existencia, sobre tu violencia, sobre la frustración. A mí por lo menos la que más me ha llamado la atención es si somos capaz de sentir ternura por tu personaje, si podemos comprender, aunque no justificar, la rabia que brota en él y cómo se venga y con violencia pues gestiona esa rabia, ¿no? Si, aunque no lo justifiquemos, podamos entender los actos que comete, ¿no? Creo que esa es una de las contradicciones con la que el espectador va a salir diciendo. Y además que la obra no pretende explicarlo, no es una obra que intente justificar psicoanalíticamente por qué los personajes hacen, es una obra de pura acción. Tengo amigos que han dicho, bueno, pero él mata con razón. ¿Qué estás diciendo? ¿No? Pronto dice, no, tampoco. Pero quiere decir, el espectador de golpe, al conectar afectivamente con un personaje, empieza a defenderlo. Y a mí siempre, mira qué bueno, porque este tema no había aparecido tanto charlando, y es de las cosas que más me interesan del teatro. Cuando vos como espectador empatizás de alguna manera con un personaje incómodo de empatizar. No con el héroe, que es fácil decir, bueno, sí, me pasó esto, obvio, te quiero. Sino que empatizás y hasta podés comprender, y una parte tuya entra en colapso porque decís, entiendo lo que le pasa, o incluso quiero que se salve alguien que hace algo que nosotros realmente no quisiéramos ni tener cerca en la vida real. Pero como todo el tránsito de la obra es profundamente humano, todo lo que le va pasando, todo lo que genera y todo lo que le va sucediendo, creo que se amplía, y uno termina viendo a alguien con una complejidad y con unas sorpresas en su accionar, ¿no? Es decir, esas contradicciones que puede tener un personaje. Pero no lo trata de defender la obra, no toma partido, ni yo, al actuarlo. Al contrario, lo más interesante creo que es esto exactamente que vos estás diciendo, que como espectador haya tres juntos mirando y no piensen igual. A mí me encanta eso. Cuando yo termino una obra de las mías y sale uno y dice, me morí de risa, y otro atrás dice, sufrí mucho, y uno atrás me dijo, tengo ganas de vomitar, yo feliz de que no les pase lo mismo. ¿Y conecta de alguna manera con tus obras anteriores o alguna de tus obras anteriores? Se me ocurre, por ejemplo, Las guerras de nuestros antepasados, era también la historia de un hombre, ¿no?, que le atravesaba la violencia en su vida, y esa violencia, esa rabia también que se hereda de generación en generación. O estoy pensando, por ejemplo, en las adaptaciones que hiciste de Agosto, Todos eran mis hijos, cómo nos gusta también meternos en las casas, en esas familias, ¿no? Y cotillear las relaciones familiares, la incomunicación entre padres, hijos, espiar a los ricos. No sé si... Total. Qué bueno, che. Sí, he visto ahí como un hilo conductor entre tus obras, ¿no? Yo estoy seguro de que hay varios puntos que se repiten en las elecciones que yo hago. Por más que uno busca materiales distintos, siempre son perdedores. Los personajes que a mí me enamoran siempre son perdedores. Siempre está el tema de la incapacidad para poder desarrollarse de una manera normal, ¿no? En general mis personajes tienen esta sensación de que los demás saben vivir, pero ellos no, cosa que a mí me pasa bastante. Y lo que me gustó, tal vez en particular de Rabia, es porque también de tantos años de uno hacer teatro, se hace la pregunta, ¿dónde se coloca el espectador para ver, ¿no? A ver, yo lo siento en una platea y tal vez le pongo un living, y lo que puede ver es exactamente, es solo ese punto de vista, ¿no?, de lo que se ve desde esta pared, ¿no? La posibilidad de Rabia, creo que de las cosas que más me excitaba, lo estoy pensando ahora con vos, es la posibilidad de girar, no solo literalmente, porque todo gira, sino cambiar el punto de vista desde donde yo miro las escenas como espectador. Hasta dónde yo me puedo meter a acompañarme, sin ser cine, como en un traveling, por todo un recorrido de lo que le va pasando a un personaje y de lo que va haciendo un personaje. Creo que esta ha sido una búsqueda siempre fuerte para mí. Cómo hacer que el teatro no se instale en un solo punto de vista y pueda girar, no solo técnicamente, que también es muy difícil, sino argumentalmente. ¿Qué pasa si yo pienso desde tal? ¿Y qué pasa si yo pienso desde tal? A mí siempre me ha gustado el teatro desde lo humano. Meterme en un personaje como puede ser José María, que es inabarcable porque es violento,
es fiel, es sobreprotector, es amoroso, es tierno, es hábil, es obsesivo, es celoso. Todo eso me encanta, que todo eso esté junto en una persona, que es víctima y victimario a la vez, es dueño y es sirviente y todo. Entonces, una obra que nos permita indagar en alguien, ya me parece que es muy interesante. Sobre todo porque la novela no es reflexiva, nunca te cuenta quién es él, nunca aparece, y mucho menos en nuestra versión, una descripción de cómo es el personaje. El personaje lo conoces por lo que hace y por lo que piensa, no por la descripción del autor. Y eso es lo que lo vuelve teatral también. Te buscarán mano, te buscará mi boca y aspirar en el aire. Claudio Tolcachir, con un abrazo increíblemente suave, aunque empleando todas mis fuerzas, te despido. Gracias por haber estado en La Hora Extra y mucha mierda. Muchas gracias, de verdad. Cuando tú te hayas ido, amor, me envolverá la sombra. María Jesús Rodríguez, una temporada más en los mandos de la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.